bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de The Pentaglam. Bueno, bienvenido, a ver. Bienvenido. Alguno habrá. Uno. Alguien. Excepciones. Hoy os traemos un capítulo muy guay, Muy denso. Muy denso, mucha información. Muy denso, pero porque es presentación también. Sí, Una vez sí. Recordemos que es nuestro segundo capitulito, un poco de paciencia con nosotros. Como si no hubiera cambiado de setup. No hemos cambiado de setup. O sea, no sé de qué estoy hablando. No. No hemos cambiado de lado de la habitación. Bueno, en este segundo capítulo vamos a empezar hablando de cómo identificar un spiritual awakening, un despertar espiritual, que me parece algo muy importante. Y que nos dejamos a medias. Sí, que nos Sí. dejamos a medias en el anterior capítulo y hoy queríamos desarrollarlo más. Sí. Me parece súper importante porque yo veo mucha gente a mi alrededor que tiene ciertas habilidades o que tiene un despertar pero no se da cuenta de ello. Sí. Hasta que viene una bruja y se lo dice en plan de, oye, O hasta que no pueden ignorarlo más. hasta que lo ven la Porque- mamá, efectivamente. Literal. De hecho, ahora mismo diría que yo estoy en un espiritual awakening, o sea que lo podemos incluso un poco atar con eso y hablar Sí, un porque poco del además- tema, porque además, o sea, a mí me está viniendo el espiritual awakening ya de bruja experta, porque son cosas que Claro. pueden venir en cualquier momento. Sí, Exacto. nosotros Entonces, vamos a hablar precisamente del primer espiritual awakening, Sí. porque nosotros tenemos muchísimos, pero no vamos a hablar de algo que no os podéis identificar. Exacto, pero también, o sea, vamos a tocarlo un poquito, muy poco, muy brevemente, Sí. para hablar que si soy bruja y estoy en plan de I went through this already and I'm going through it again, but que no cuento pánico, por favor, todo poquito es otra vez. Exactamente. O sea, Ahí has tocado exacto. una cosa muy importante. Creo que es muy importante no tenerle miedo. Sí, exacto. O sea, hay que tenerle respeto. Pero ir Sí. con curiosidad y con un poco de mente abierta. claro. Lo que hablamos del tarot en el anterior Sí, capítulo, en exacto. realidad. Y también vamos a hablar un poco de eso, de herramientas mágicas. Sí. Pero va a haber herramientas de todo tipo, me he intentado ser variada y Y no consciente centrarnos. también, no centrarnos solo, no vamos a tocar mucho en este capítulo a lo mejor el tema de tipos de brujas, súper en profundidad, pero vamos a tocarlo en otro momento, sí que vamos a decir un poco de tipos de brujas. Sí, vamos a Y- eso. Pero- Sí, no, y también decir, lo último que quiero decir ya de esto, Sí. es que va a haber herramientas que vamos a hablar, de las cuales vamos a hablar, que a lo mejor no son herramientas, no malas, no quiero decir que son malas, pero no son herramientas muy buenas de usar así en la magia de todos los días, como por ejemplo con los órganos humanos, que son un tipo de brujería. Ya. Bueno. ¿Sabes, Scorpio? Para empezar con cómo identificar un spiritual awakening o un despertar espiritual, creo que es importante saber que la gran mayoría de las veces suele venir en un periodo oscuro de nuestra vida. Porque es como algo que nos hace ser conscientes de dónde estamos. Es decir, tú cuando estás en una depresión o en un estado mental X, hay algo que te hace ser consciente de dónde estás metido. Y eso es muy importante para el espiritual awakening, o sea, creo que es parte de... Sí, o sea, es parte de... Nada. Deberíamos de pedir la mano o algo así, en plan. Bueno, sí, un poco, pero como tratar de interrumpirnos, no pisarnos la playa. Claro, por eso. Bueno, pero que básicamente sería como un choque de realidad, Ujú. si lo piensas. Es como que es algo que te da ese choque de realidad más suave, por así decir. No sé si me estoy explicando muy bien, pero es algo como que te ayuda a sobrellevar ese choque de realidad y mejorar. Sí. También Es algo que te ayuda. es como que viene en un proceso, un periodo en el que tu vista del mundo está siendo destruida, básicamente. Porque de hecho de eso requiere un espiritual awakening, es una destrucción de todo lo que creías y una reconstrucción a partir de esos cachos, al fin y al cabo. Exacto, es que para un renacimiento hace falta una muerte primero. Claro. Y hace falta que un poco tu visión del mundo primero caiga para que vuelvan a hacer de otra forma. ¿Qué Scorpio te ha quedado eso? Sí, ¿verdad? Sí. Scorpio, muerte y destrucción, sexo, Muerte y drogas, rock and destrucción, roll. Escorpio en su hábitat natural. Pero el punto en general al que queremos llegar con esto, con esta introducción, es que los despertares espirituales no suelen ser tranquilos.
O sea, no es algo que tú estés en mitad del campo y de repente se te aparezca la Virgen y digas, va, de repente soy brujo. No, de hecho es como si la Virgen se te aparece, te pega una hostia, te escupe en la cara y te dice, you better work, bitch. Eso Vale, también, venga, eso también ha sido muy Escorpio. es verdad, me parece Sí. que Pero bueno, pasando de este primer disclaimer, ¿no? Que había que aclararlo. Algunas características básicas de estos despertares espirituales. Creo que uno de los primeros signos muy claros es que es una persona que siente muy fácilmente las energías, tanto de otras personas como de los espacios. Y hay muchas veces que los sientes sin ser consciente de que los estás sintiendo, y me explico. Sí. Cuando eres una persona que a lo mejor entra en un espacio con mucha gente y rápidamente se nota cargado, se nota con el cuerpo pesado, es porque estás absorbiendo la energía de otras personas. Y claro, al ser un entorno a lo mejor, pues eso, muy abarrotado, estás recibiendo energías muy diferentes, muchas al mismo tiempo. Es algo que estás absorbiendo, incluso aunque no sepas todavía catalogarlo como una energía o algo, pero sí que te afecta, ¿no? Físicamente y emocionalmente. Incluso puedes llegar a casa como súper agotadísimo mentalmente, porque sí. Claro, sí. Eso es un signo muy claro. 100%. En general, la sensibilidad, me parece. Sí, sensibilidad como a, en general, todo. Sí. Claro, sí, yo me acuerdo de que antes de descubrir como lo que era la teoría de la energía y tal, yo ya tenía mi propia teoría hecha en base a mi experiencia, entonces yo me quedé como, esto tiene que ser cierto porque si otras personas lo han sentido de cero y han coincidido en esta teoría tan exactamente, nada más que con lo que sienten, esto tiene que ser lo que me pasa a mí porque es que es exactamente lo que yo siento. Y me parecía muy impresionante que tantas personas sintiesen lo mismo. Entonces, es algo como muy universal y eso, cuando lo conectas, además te da una tranquilidad. Sí. También te puede pasar como a mí, que crees que no sientes esa energía, que me pasa mucho, no sabes reconocer que esa energía que sientes o directamente no sentirla bien porque no la procesas. Que le suele pasar mucho a las personas que tenemos trauma, porque al fin y al cabo pues el trauma te jode la vida de esa forma. Pero al fin y al cabo esa energía se sienten más o menos levemente de una forma o de otra, pero la sientas siempre. O sea, ve a una persona y decir, yo a esta persona mejor no me acerco. Que otra cosa es que decidamos ignorarlo. Sí. Claro. Pero sí que nos da cierta gut feeling, ¿no? Como... Sí. Porque también nos pasa, o sea, incluso a los brujos nos pasa que podemos sentir la energía de una persona desde el primer momento. Hay algo que no va bien, hay algo que nos da mala espina, incluso sin conocer a la otra persona. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchas veces decidimos ignorarlo por el hecho de no voy a tachar a esta persona de la lista solo porque algo dentro de mí me dice que no. Y luego, ¿qué pasa? Que nos damos la hostia. Sí. Y decíamos, tenía razón desde el principio. Sí. Hay que escuchar a nuestra intuición, ¿eh? Claro. Sí, por favor. O sea, es verdad que recomiendo no dejarse guiar única y exclusivamente por ello, porque te puedes estar perdiendo muchas cosas por el camino, pero sí que tenerlo presente. Sí. Ahí está, ¿no? Desde el principio Sí. algo en mí, o mi cuerpo reaccionó a esta persona o no me dio buena sensación. Y es algo que se debe quedar ahí. Tampoco digo que lo ignoréis ni que os dejéis llevar por eso, pero tenedlo presente. Un equilibrio. Sí, es lo que dijimos de nuevo, o sea, tienes que tener tanto conocimiento de qué son las energías, de cómo funcionan y tal, como después tu intuición, hacerle caso a tu intuición, porque solo con el conocimiento no haces nada, igual que solo con la intuición no haces nada. Efectivamente, hay que mantener un equilibrio. Esto se ata un poco también para ir avanzando, Claro. se ata un poco con el siguiente, que es que en un espiritual awakening, tanto durante como después, o incluso yo diría un poco antes, muchas veces, se pueden prever eventos futuros. La intuición. Y muchas veces, o sea, la intuición, como estamos hablando, muchas veces esos eventos futuros pueden venir en forma de visiones, palabras, etcétera. Muchas veces a lo mejor te da una visión con una persona. A lo mejor conoces a una persona y te da una visión como de esa persona, a lo mejor es simbólica, de esa persona literalmente transformada en una serpiente o algo así. O algo así, pero tú ves el futuro con esa persona y luego al final acaba pasando porque esa persona te traiciona o que hace algo que es malo directamente sin importar las consecuencias. Es como,
should have listened to that. A mí la intuición no me viene de forma tan visual, pero sí que es un poco, no sé, como falsos escenarios con esa persona que a lo mejor dices, chica, lo que tienes no es intuición, es ansiedad. Pues también, pues un poquito de todo, ¿no? También. Pero no es cierto. Y también a través de los sueños Los sueños. se deja ver mucho Los eso, sueños. Que los sueños son muy buenos para eso, pero son muy confusos y hay que tener cuidado con los sueños. Pero en general, si sois de estas personas que algo les pasa y es que sabían desde el primer momento que iba a pasar, es que lo sabía, es esa intuición Se de... llama intuición. Que no es la misma intuición que tener dos de frente. También, claro, Vale, hay vamos a veces ver. en las que tú dices, voy a meter la mano en el fuego y me voy a quemar y lo sé, y meter la mano en el fuego, a ver. Obviamente. Pero también hay que tener en cuenta pues, que hay muchas veces en las que simplemente pasan cosas que yo sabía que esto iba a pasar. Por ejemplo, Claro. cuando lo típico es que tu amiga empieza a salir con una persona nueva y esa persona inmediatamente te da ese sentimiento que estamos diciendo de esta persona le va a hacer daño. Sí. Incluso a veces puedes decir cómo le va a hacer daño, puedes decir esta persona la va a traicionar de una forma muy fea y termina pasando. Y es que además lo más ¿por qué gracioso... no viste a esta persona? Porque yo lo sabía. Además es que lo más gracioso de la intuición es que a veces lo sabes y sin saber exactamente por qué. Sí. Sí, O o sea- sea, dejarse guiar. Es como, sé que esta persona va a hacerte tal y te preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué pruebas tienes? ¿No? Y es como, no lo sé. Sí. Pero es que algo dentro de mí me lo dice, que esto va a pasar. Totalmente. Y otra puntualización importante para absolutamente todo lo que vamos a hablar en realidad es que por eso es tan importante el autoconocimiento, porque Sí. tienes que saber cuándo es ansiedad, cuándo es intuición y cuanto más te conozcas más vas a saberlo. Por lo Exacto. general yo diría que cuando es intuición no se siente el sentimiento de... A ver, también digo, pueden venirte sentimientos de ansiedad por una persona que me ha pasado y esos sentimientos de ansiedad no son por ansiedad social, son por intuición. Mi intuición me está dando ansiedad sobre esta persona para que yo sepa reconocer, esta persona no es buena. Sí. ¿Qué hice? Lo ignoré, pero bueno, porque dije, es ansiedad, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero por lo general, cuando es ansiedad, tiene unos síntomas físicos muy fuertes, del palo, no puedes dejar de pensar en ello, te va el corazón a mil, te sientes mal, etcétera, etcétera. Pero cuando es intuición, muchas veces te viene la intuición como, esta persona es buena persona. Y no vuelve, en plan, no vuelve, simplemente te quedas así pensando. Sí, simplemente te O viene sea, como un como flash. así el flash te hace de repente y te quedas de, Y ¿yo se por qué te pensaba queda. eso? Sí, yo porque pensaba eso de esta persona y no es un pensamiento intrusivo tampoco. Exacto. Por cierto. O sea, que hay diferencia. Exacto. Es importante. Pero eso ya viene con el autoconocimiento, la exploración de la mente y demás, que cada persona es diferente. Ir a terapia. Es un viaje personal, tenéis que ir a terapia, tenéis que trabajarlo vosotros. Sí, Otro punto Sí. importante para saber reconocer estos despertares espirituales. La conexión con la naturaleza. Obvio. Que creo que es Claro. que ya lo hablamos en el primer. Sí, Sí. pero creo que es una de las Sí. cosas más básicas, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, de que ves una flor y dices, ay, florecita. Sí, esta fascinación un poco romántica, ¿no? Sí, por el, sí, por el de la paisaje y... La típica ideación de todas las brujas de decir, necesito salir al campo y vivir en un puto campo ahí. Las vacío. brujas y las lesbianas. Vida cotascore. Cotaje ¿Alguna con... vez visto una bruja y una lesbiana en la meditación juntas? Piénsalo. Because they're the same person, they're the same picture. The same picture. Y la estética cotascore viene exactamente de lo mismo. Cierto. ¿Qué, Sí. De hecho, qué persona que tiene estética cotascore o le encanta y la trae y todo esto no es bruja? literalmente. Real. Porque está muy... Y si no eres bruja es o lesbiana es apropiación cultural. Claro. Mi cultura no es tu disfraz. Digo. Claro, de hecho hay mucha... también el Whimsy Goth, que otro... Ay, tipo me de- encanta esa Me estética. encanta esa estética, Es es mi genial. estética, creo que sea mi estética, Sobre pero... Stevie Nicks. Es ¿no? literalmente, también va muy de la mano con el cottagecore, con la naturaleza, con el... Pero es mucho más witchy, mucho mejor. Sí. Y el fairycore pues también, obviamente. Ay, Obviamente. Fairycore. Es que el felicore literalmente se basa en hadas. es que Literalmente, me algo. encanta, por Bueno, también, favor. siguiente Sí. punto. Hay que creer en la magia. Claro. Empieza a creer en la magia. Creo que es el punto más obvio. Sí, pero hay que Empiezas decirlo. a plantearte cosas, o sea... Sí, creo que junto con el de la... con ese gusto por la naturaleza o esa fascinación, creo que son los dos puntos principales realmente. Realmente. El creer en la magia, o no ya, a lo mejor no creer, porque también es verdad que vivimos en una sociedad en la que es extraño, ¿no? Sí. Que creas en eso, entonces como que se te empuja o a creer en una religión más del libro, ¿no? Sí. O al ateísmo directamente. Entonces,
puede que no creas desde un principio, pero que siempre te ha llamado la atención, a lo mejor, Sí, lo sí, esotérico. Que no seas una persona que se cierra directamente a hablar del Sí. tema, que tengas curiosidad sobre todo, simplemente. Sí, y a lo mejor no sabías, no hacías cosas esotéricas tú mismo, pero había gente a tu alrededor que sí, Ujú. siempre te había traído mucho ese mundo y realmente lo que el Spiritual Awakening creo que es como cuando empiezas tú a mirar, bueno, ahora voy a echar yo las cartas, voy a mirar qué siento, voy a mirar las gemas, los sueños, los horóscopitos, las cosas. Y ahí es cuando empieza ya Sí. el rabbit hole. Que Y ya cuando sientes- te captamos en esta secta. Que Que es la que magia. sientas de verdad que te protege el cuarzo blanco que te regalaron, por ejemplo. Por ejemplo, cositas así, sí. Y el siguiente punto sería que la gente recurre a ti para que la aconseje. A lo mejor eres una persona súper empática, Sí. pero normalmente si eres una persona empática ya es que ya tiendes a la magia. Sí, Sí, En realidad, totalmente. muy cierto. En general, por ejemplo, a mí mucho antes de saber que era bruja, realmente siempre me habían dicho eso muchísimo. Y muchas personas diferentes en contextos muy distintos. Es decir, si eres una persona a la que fácilmente la gente recurre para que le des consejo, Sí. o eres una persona que incluso con extraños, con gente que a lo mejor acabas de conocer, la gente se abre a ti de forma muy fácil, a lo mejor te Sí. cuentan cosas que no le han contado a nadie, y a ti te acaban de conocer y empiezan a abrirse. Lo que nos pasa a nosotros, literalmente, es que no me molesta, ¿vale? Uy, A ver, sí, por Dios. a ver, depende. Es que es verdad. La diferencia Piscis-Scorpio. Es que, Sí. a ver, sí, es verdad. Sí, yo iba a aclarar que, a ver, si me vienes de repente que me has conocido en 5 minutos y me cuentas tus traumas de la infancia, obviamente a mí me va a dar trauma porque ya tengo trauma de la infancia. Pero la cosa es que no me molesta especialmente, depende del momento. Pero sí que es verdad que toda mi vida, y especialmente desde que empecé a hablar con gente por mi cuenta, toda mi vida han venido a pedirme consejo de cero o conozco a alguien y de repente me cuentan algo que soy su único apoyo de repentinamente en un mes. Sí, Y todo el literal. rato. Tengo que tener I know muchísimo who you're cuidado. talking about. Claro, porque al final es que las brujas a lo largo de la historia han tenido ese papel, han tenido ese cometido, ¿no? Claro, sí. De consejera, De sanadora. de sanadora, efectivamente. Sí. Tienes como ese poder, ¿no? Y Claro, exactamente. yo Porque- voy a aclarar que Mm. no soy una mala persona, solo que sí es verdad que molesta cuando una persona a la que apenas conoces te hace un trauma de la opinión. Claro, Siempre, claro. A ver, A eso... ver. Cariño, lo conocemos desde hace un mes, ¿vale? Exactamente. Tiene un mensaje. O sea, molestar molesta. Que luego voy a ser una pedazo de zorra con esa persona, obviamente no. Se va a Porque soy una aplicar buena persona. tranquilamente, pero... Pero bueno, que también es cierto que tenemos esa habilidad. Sí, 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 una y vez. ahí hay que tener muchísimo cuidado, que esto era un punto que quería decir hace rato, además, en que, ok, todo esto te pasa, pero al igual que tú estás enfermo, tú tienes, por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no? Que es el ejemplo que pongo siempre. Tú te tienes que tomar las pastillas del hipotiroidismo. Pues esto lo mismo, tienes que poner los bloqueos, porque si no, al final te va a consumir la energía. Exacto. Y no es culpa de las demás exactamente, porque si se sienten atraídos por esa energía que tienes, ok, tú puedes hacer lo que quieras con eso, pero tienes que hacer algo al respecto. Sí. Es que es eso, que eso toca con otro punto, que es la alta sensibilidad que tenemos. Claro. Para todo en general, no solo ya para el tema de las energías, sino incluso los sonidos. A mí me pasa que puedo escuchar cosas que nadie más escucha, tipo que están lejísimos, y alguien me pregunta, Sí. ¿cómo has escuchado eso? Sí, sí, a Eso mí es todo el autismo. rato. Eso es autismo. Sí, sí, a mí me pasa Lo lo siento por mismo. no hacer el misticismo, pero eso es autismo. Tú también. Pero es verdad, porque aquí la mímica que es fantasma. Ah, También mucha ah. cosa. Sí. No O, mucho, pero mucha o cosa. eso que tienes... Los sentidos en general los tienes muy desarrollados y por ejemplo, soy la primera en cualquier fiesta en decir, la pizza se ha quemado. Porque huelo el horno la primera. Y todo ese tipo de cosas, ya te digo, la alta sensibilidad no solo ya a nivel emocional, psíquico, sino también con los propios sentidos, que los tenemos Sí. muy desarrollados más que el Sí. resto. A mí Sí, de sí. nuevo me pasa porque soy autista, pero sí. Sí, o sea, a ver, A little bit of both. ser neurodivergente y ser bruja un poco de amor. Sí, realmente yo siempre lo digo, o sea, ser autista o neurodivergente en general, pero sobre todo autista, no binario, bruje, va unido, pero vamos, de la manita. O sea, porque literalmente, ¿quién ha tenido más destrucción de sus vistas previas sobre el mundo que las personas con neurodivergencia, trans, personas racializadas,
O sea, vamos a ver. De hecho, es que muchas de las prácticas mágicas vienen de la cultura racializada. Claro. Real, sí. Y esas culturas racializadas muchas veces tenían sus terceros géneros y sus disidencias de género y sexuales. O sea, es que es imposible separar una cosa de la otra. O sea, Sí, que... porque además las personas no binarias en realidad han existido en muchísimas religiones Sí, súper antiguas a lo largo del mundo. los nórdicos. O sea, que las tranas que decís que no os gustan los horóscopos ya estáis estudiando. Hacen los deberes. Haced los deberes. Todo el mundo. Leer los apuntes todos. Mira. Bueno, el siguiente punto sería que atraes a los animales o a los bebés. O sea, en mi caso a los bebés no, porque de nuevo soy autista, no me gusta cómo lloran tan alto. Pero los animales siempre, realmente siempre los he atraído. A mí siempre se me ha sentado el gato encima. De primeras sin conocerme se ha pasado el gato entero toda la tarde conmigo. Y un montón de cosas así, de atraer a animales por la calle y todo esto. Y es que es como que atraes a los animales porque tienes una energía esotérica. Exacto. Y a los bebés también, porque los bebés sienten muchas cosas. Y Los bebés, algún día hablamos de eso en un capítulo porque es flipante. Lo de los bebés de los animales, con la esoterismo. Porque vamos, pero yo por ejemplo traigo mucho a los niños y a los bebés. Lo cual, uff. Que quedamos muy de cerrar este episodio. No, y Pero es que. No, pero yo estoy quedando peor todavía, ¿eh? Pero que a ver, no odio a los niños, pero o sea, es verdad que cuando estás en minding your business en público y se te acerca un crío, pues es como. Sí, Pero sí que es verdad que también ata mucho con esa sensación sanadora que tenemos. Somos muy mothers. Muy Sí, sí. father parent energy, en plan, literal. O sea, tenemos una energía muy sanadora que a los niños no se les gusta mucho. Y también, pues, si a un niño le caen las manos, se le va la cabeza. O sea, lo flipan. Sí, Literal, sí. les encanta. O les da susto porque también. además los niños siempre suelen ser muchísimo más abiertos a creer en la magia porque no tienen puesta todos los estereotipos del capitalismo que te meten a fuego en la adolescencia. Entonces, los niños prácticamente cualquier cosa que sea de magia para ellos, si se lo dices que es real, va a ser real. Y es que además, en la sociedad en general, aparte de los brujos obviamente, los que mantienen vivo la magia son los niños. Siempre. Claro. Porque los cuentos, las fábulas, todo está relacionado con la magia. Ya luego cuando vas creciendo, cuando se te va desmontando un chiringuito, ¿no? Pero luego, Sí. una de las prácticas más grandes de la brujería es sanar a tu niño interior. Sí, es justo lo que iba a decir. Sí. Es que digo, la magia, o sea, para quien esté relacionado un poquito más o menos con términos básicos de la psicología, sabrá lo que es el niño interior. Claro. Si no, lo buscáis rápidamente porque es muy necesario conocer ese concepto, Sí. ¿vale? Si Para no, sanar. en terapia van a decir niño interior y va a decir, me cago en Dios, porque pasa todo. Y en la magia se explora mucho eso, porque la magia tiene mucho de psicología, que eso ya lo hablaremos. Pero eso tiene mucho de sacar a ese niño, ¿no? Y no dejar que muera y alimentar su fantasía y su ilusión. Ese es el concepto de que yo creo que casi todo el mundo se habrá leído este libro, aunque sea por obligación, del Principito, literalmente. Ajá, y por eso desde pequeña me encanta, no sabía por qué, pero es como uno de mis libros favoritos, incluso aunque no me lo leo hace años. Porque es que tiene literalmente ese concepto de que siempre me ha traído muchísimo de mantener vivo la manera de ver el mundo, o sea, de un niño, porque me parece tan importante. Tan necesario. Mira, tenía que haber traído el tarot del Principito. Bueno, Ay, sí. pero ¿Es un tarot del Principito? Sí. ¡Ah! De No la sabía. Express. Digo, no de la Express. Que no nos Y nosotros en el capítulo anterior, el capitalismo está muy feo, no compréis herramientas por Amazon, tengo un tarot de AliExpress, Ese tarot de Amazon. Vamos a ver. que este no está sponsor. Vivimos en una sociedad capitalista, acéptalo. Eso es verdad, también Bueno. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Bueno, siguiente punto. El siguiente punto es el poder, precisamente que estábamos hablando, de sanación y destrucción. Precisamente la cosa básica de un spiritual awakening. Sí. Porque es como tú destruyes, eres capaz de destruir la visión que tenías del mundo, la visión que tenías de ti y la visión que tenías de absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir, y decides si eso se queda o no. Haces una revisión entera, como cuando revisas fotos del móvil, en realidad, pero con tu vida. Y entonces empiezas a crear algo nuevo con una nueva base. Y de hecho, Tener ese poder ya es esoterismo. sí. Y de hecho también está lo que estamos hablando de que tenemos una energía sanadora para otra gente, también tenemos una energía destructora para otra gente. Exacto. A la gente no le gustan las brujas muchas veces. Cuando limpias con incienso tu casa y alguien dice, uy, qué mal huele el incienso, me voy.
No les gusta, no les gusta. Eso es red flag, ¿eh? O cuando, Sí, exacto. yo qué sé, cuando estás hablando de temas de brujería que son muy terapéuticos, como el inventario o cosas así, y la típica Claro. persona que habla de que siempre está hablando de lo mismo, pues esa persona ya, para que veas que es que hay gente a la que no le gusta nada que sus visiones del mundo se vean destruidas. Y por eso mismo a la gente tiende a gustarle muchas brujas. Sí. Es como un problema general en la sociedad que hay, pero por ejemplo, sí que es verdad, es una red flag, pero por ejemplo, nuestra amiga de Canarias que el incienso literalmente le hace estar fatal, eso es otro tema, pero si se van solo porque les da mal rollo que utilices incienso en tu propia casa, ahí sí que es red flag. Claro. O porque odian mucho el olor, en plan, why do you hate the smell so much? Porque literalmente hay muchos tipos de incienso, en plan, el incienso no huele todo igual. Claro. Entonces, si odian todos los inciensos, es como... Es por algo. Algo Sí. Es como ponerle... Incluso, Es como ponerle a un demonio un crucifijo. Va a Sí. empezar a... incluso si has... Va a empezar a reaccionar. Si has quemado incienso en tu casa y 2 horas después viene una persona y dice ay, qué mal huele, no sé qué, es que en plan de, si no huele Sospecha. incienso ya, no huele incienso ya en la casa porque está ahí todo, porque tengo las ventanas abiertas, porque ¿cómo coño limpio yo mi casa de incienso Claro, si no tengo las ventanas abiertas? O sea, Que por cierto, también No abrí huele un tanto. poquito la ventana. Sí, porque estamos liando aquí una... no solo por la planeta, sino porque el espíritu que esté en la casa, que atraído por el incienso va a estar más de... Literal, pero bueno. Claro. Bueno, ya nuestra cámara va a abrir la ventana. Pero... ¿Qué cámara ni qué Gracias. pollas? El espíritu. Es un espíritu. Espíritu cámara. El espíritu de la casa. Que a lo que iba yo a aportar este Sí. punto es que precisamente tenemos mucho poder también de destrucción porque somos personas muy sensibles, como hemos dicho antes, con una alta sensibilidad. ¿Y qué pasa? Que precisamente las personas más sensibles, claro, que son aquellas que se quedan con todos los detalles, saben todo lo que te gusta, tus rutinas, te saben toda tu vida entera porque te prestan muchísima atención. Sí. Y pues eso, ¿no? Son muy sensibles y lo notan todo. ¿Qué pasa? Que precisamente eso es un arma de doble filo. Porque cuando tengas un problema con esa persona, que no lo hacemos, pero podríamos, Exacto. cuando tengas un problema con esa persona va a saber todos tus puntos débiles. O sea, va a saber qué puntos tocar para si quiere poder destrozarte la vida. Y de hecho, si le pides a esa persona un consejo, no te esperes que esa persona sea libre en plan de... es que en esta situación... No, si tú eres el problema te lo vamos a decir. Sí, exactamente. Porque no nos gusta andarnos con chiquitas, o sea, aquí aceptamos que a veces somos el problema. La cuestión es solucionarlo. Claro, es que, bueno, me ha hecho mucha gracia que literalmente lo que has dicho de nos quedamos con todos los detalles, no sé qué, eso se llama masking para poder participar en conversaciones también, pero la cosa era por ser un poco de broma. Es que no, sí. Es que hablar con Lulu significa que te esté llamando todo el rato. Así. Brujas o no autistas, hablemos de no. Abramos melón. Hablamos calabaza. Acabamos de ser en otro capítulo ya de relacionar el autismo con la brujería y porque todas las cosas son autistas. Ya vendrá, ya vendrá. Totalmente, pero bueno, se me ha olvidado lo que quería decir, así que no tengo nada que decir. Súper autista. Que bueno, recuerda y flashbacks de vidas pasadas es otro de los... Eso, más alto, speak up. Que te calles, coño, deja de hacer ruido que no me escucha. ¿Qué estás golpe asquerosa de mierda? La tía está, speak up y ella. Que no se te escucha. Que te calles, coño. Que recuerdo flashbacks de vidas pasadas. Pues también, en plan, se suele tener, pues recuerdo flashbacks de vidas pasadas. Que a mí personalmente creo que no me ha pasado. Y eso puede también pasar porque piensa que no todas las almas son. O sea, hay almas que son nuevas. Hay almas que no tienen vida pasada. Y eso también es perfectamente normal. Pero también es que recordar flashbacks o tener flashbacks de tu vida pasada es una cosa muy compleja. O sea, no te pasa así el primer día en plan de he visto algo que quieren ¡pum! No, claro. Entonces como... Pero yo lo interpreto más bien como... Es como lo que tú has dicho, ¿no? Hay almas que son más jóvenes, que son más recientes, y hay almas que llevan mucho tiempo en la Tierra y llevan muchas reencarnaciones encima. Y estoy segura de que conocéis algún caso porque siempre hay alguno. ¿Alguna vez os habéis encontrado con un niño o una niña pequeña que siempre las madres o los abuelos dicen es que habla como un abuelo, es que habla como un padre que no parece un niño? O sea, empieza a hablar y habla como un señor mayor y dices que tienes 5 años. Sí. ¿Pero qué? O sea, Total. y yo ahí es cuando identifico que es un alma vieja, que es un alma que lleva ya muchas reencarnaciones encima. Y me pasa exactamente lo mismo con gente mayor que sigue teniendo una jovialidad y una inocencia impresionante como si fuese un niño, que digo, qué alma más joven eres. Y a lo mejor es un señor de 62 años, Claro. ¿sabes? Pero es como que sigue teniendo ilusión, sigue teniendo como muchísima energía.
son siempre como personas súper cálidas, que son como soles. Sí, Y digo, eso es un alma súper joven. Sí. totalmente. Yo no me ha pasado concretamente, sí que creo, o sea, porque yo lo iba a relacionar un poco también con el karma, de que todo esto me esté pasando, yo creo que es porque ha tenido que pasar algo en el pasado. Yo creo firmemente en el karma. Antes no estaba tan segura, también es verdad que antes no tenía muchas cosas claras, pero yo creo que el karma de me están pasando muchas cosas malas en esta vida no tiene sentido a no ser que haya hecho algo malo en otra vida pasada. Y bueno, por ejemplo, yo tengo una tirada que no aclara tanto, pero sí te da como pistas sobre tu vida anterior, que la he hecho alguna vez y bueno, obviamente no tengo como forma de comprobarlo, pero es interesante, desde luego. Sí. Yo sí he visto cosas de mi vida pasada, pero no porque me viniese así por arte de magia, sino porque hice un ritual. Claro. Que bueno, tampoco voy a decir cómo se hace porque esas cosas no se dicen. Claro. Pero bueno, si tenéis interés, ya os digo, siempre con mucho cuidado, siempre Sí, informaros sí. muy bien primero. Pero si tenéis interés por eso, si notáis que sois un alma vieja o si notáis que tenéis algo de vuestro pasado que no recordáis exactamente si fue un sueño, si fue algo que habéis vivido en la realidad, buscar alguna forma de identificarlo, ya sea con un hechizo o incluso haciendo journaling, a veces también te pueden venir cosas Sí, así. de hecho. Con la introspección siempre vienen las cosas. Sí. Y ahí os lo dejamos. Vamos a tomarnos un descansito, Un café. un cafelito o algo Vamos a y merendar. volvemos. A devorar. Volvimos, estamos de vuelta. Cambio de bebidas. Cambio de bebidas a un cafelito y vamos a seguir contando cuáles son algunos signos para que identifiquéis el despertar espiritual. Que nos habíamos quedado por recuerdos flashbacks de vida pasada. De vida pasada. Y el siguiente son los sueños lúcidos y las proyecciones astrales. Dos cosas que nunca he tenido. Solo he tenido un sueño lúcido una vez. Proyecciones astrales, fíjate. Creo que soy la más baby witch de todas. En realidad. Puede ser. No sé, yo sí que he tenido, yo sobre todo con sueños y cosas así, sí que he tenido bastante, incluso tuve un sueño lúcido 2 noches seguidas. Eso, o sea, de que estaba 2 noches seguidas en el mismo sitio y pude decidir yo lo que hacía. Era como que había otro yo, pero otro yo menos crecido en plan, como encontrar las inseguridades que tenía en el pasado. Ajá. Y yo le pude decirte, oye, no puedes atravesar este campo porque no te va a pasar nada. Y como que también volé sobre eso. Y fue 2 noches seguidas, fue interesante. Y fue como el final de un despertar espiritual de 1 año de sueños lúcidos. Sí. En general yo conozco a muchas personas que tienen mucha facilidad para los sueños lúcidos, incluso para los viajes astrales y todo esto. Y no se plantean que puede ser brujo, en plan de vamos a ver, Siempre Javi. lo digo. La persona más aligned que conoce No se da tiene que cuenta, hacer es eso. como si es un signo importantísimo, porque es que además es una cosa muy difícil Sí. de conseguir. Y si te sale natural, si tienes esa facilidad con lo onírico, es una señal muy clara, hacerle Sí, caso. es muy fuerte. Totalmente, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, pero sí es verdad que he tenido sueños, a lo mejor un par de sueños lúcidos uno o sea, son una locura increíble, en plan. En general, el mundo de la onírica, o sea, no solo viajes astrales y todo esto, sino incluso recibir mensajes a través de los sueños que luego en tu vida real te sirven. De hecho, una de las cosas que suele pasar con despertar espiritual es que yo, por ejemplo, antes no me acordaba nunca de mis sueños, ¿no? Y después del despertar espiritual suelo acordarme de todos mis sueños. Sí, Últimamente no mucho porque estoy más desalineada, sí. pero cuando estoy en una fase de alineación, de que hago mi brujería y mis cosas, siempre suelo recordar mis sueños y mis sueños son una follada mental increíble, pero acordarme me acuerdo. Y suelen darte, o sea, los sueños dan muchos mensajes de Sí. mucho tipo. Porque tip de brujita, yo siempre he creído que cuando, o sea, no todos los sueños tienen un mensaje que darte, pero cuando tienes un sueño que recuerdas al despertarte, es porque es un mensaje que tienes que captar. Sí. Bueno, yo hubo uno que tuve que me marcó un montón y es una fumada mental también, en realidad empezó como un sueño normal, porque sí que tenía como más cosas
raras que no tenían sentido de sueño, pero después empecé como a recordarlo muchísimo y como que yo sentía la necesidad en ese sueño de ir a una puerta, que yo sabía que estaba ahí, pero era como, hay una escalera y a un lado hay una puerta, a otro lado hay otra puerta. Yo no los veía porque era como un pasillo y estaban a los lados. Pero yo sabía que había dos puertas y sabía que una, concretamente no me acuerdo ya de cuál, porque fue hace muchos años, pero llevaba a mi habitación. Y yo me desperté, que me traía muchísimo, y fue en este año justo que tuve como un despertar espiritual fuertísimo con eso, que además fue cuando empecé a echar las cartas en serio, de hecho, que literalmente a la noche siguiente contando el sueño, que me acordé de, ay, pues este sueño que tuve, no sé qué, y yo rayándome, ¿no? Pero todavía sin tener mucha idea. Todavía sentía esa necesidad de ir a esa puerta y fue aterrador porque yo estaba despierte y, o sea, en ese momento era aterrador y me marcó muchísimo ese sueño. Pues hacedle caso a estas cositas, no las ignoréis, Siempre, que son siempre. siempre señales y Sí. que siempre os van a servir para algo bueno. Sí. De hecho, al terminar bachillerato, porque ahí empecé bachillerato, al terminar bachillerato me fui de casa de mis padres, así que una señal fue desde luego. Desde luego. Otra cosita importante, las fases de la luna. Preguntaos, ¿os afectan las fases de la luna? Porque eso es una señal bastante clara. A mí siempre me ha pasado que hay días en los que por algún motivo mi energía está muy extraña. Me noto o bien que estoy dormidísima, que no puedo con mi vida, o bien estoy que me subo por las paredes. Y no porque llevo 8 cafés encima, No. sino porque sí. Y luego de repente al día siguiente me entero de que la noche anterior es que hubo luna llena. Y yo, Siempre Sí. la puta luna ya. Cuando hay luna nueva, que de repente te da como todo el drive de decir, Sí. esto cambia la vida. necesito renovar mi vida Necesito hacer cosas, no sé qué más. Y Yo- luego viene, la luna nueva. Bueno, mira, yo sobre todo son las lunas llena y nueva. O sea, siempre cuando hay un evento lunar en general. Pero sobre todo las extremos, que son o llena o nueva, es que son súper fuertes y me he tenido que acabar informando de eso a la fuerza, porque es que para informarme de, ok, aquí es porque tengo que aceptar el cambio y prepararme para tal, y también me tenía que informar de esas cosas, porque es que yo o no duermo, o duermo, pero esa noche tengo segurísimo un sueño raro. Siempre, con la luna llena siempre hay sueños muy extraños, ¿verdad? Sí. Yo siempre después de la luna llena me despierto como si no hubiera dormido en toda la noche, porque el sueño ha sido tan intenso que he dicho, Sí, motherfucker. Que te consume muchísima energía. Y bueno, aparte de la luna llena y la fase de la luna, en general, los tránsitos de los planetas en general suelen Sí. procurar muchos cambios. Mercurio retrogrado, tenemos que dedicarle un hablaremos. capítulo. Capítulo entero a trashear a Mercurio retrogrado. Porque es que telita, o sea, es que terminar Mercurio retrógrado y parece que se ha desbloqueado todo, ¿eh? Sí, sí. Terminar Mercurio retrogrado y es como si yo no tuviera depresión. En plan, my depression left. My anxiety left. Mi psicóloga, I am a joke to you. Sí, Bueno. literal. Ir a terapia, por favor, no, No, esto a es ver, una broma todo, Obvio. pero sí que es verdad que te lo empeora. Sí. Bueno, el siguiente es que presentas los cambios de tiempo. O sea, tú, por ejemplo, a mí sí que me afecta muchísimo cuando está en el cielo de que va a llover o lo que sea, yo es que lo sé, porque es que me afecta un montón, me empieza a dar dolor de cabeza, cuando está medio nubladito así y tal, me empieza a dar dolor de cabeza, me empiezo a sentir súper mal, me empieza a doler todo y es que se nota un montón. Sí. Además yo me he encontrado con brujas que saben predecir cuándo va a venir tormenta o cuándo va a venir como un cambio de temperatura muy grande. Como los viejos, tipo, me duele la cadera, eso es que va a llover. Literalmente. Mi madre literalmente la señora del tiempo, pues aquí va a hacer un sol en medio de esta semana, Y ella, no sé qué. Mi madre en plan, pues a mí me duele la muñeca, ¿eh? A mí me duele la muñeca y eso es que va a llover. Eso es que va a llover. Y lo ves que llueve. Que Sí. llueve, pero... Cosas de brujito. Es que sí, la bruja del tiempo. Y bueno, el siguiente es que prestas atención a las repeticiones o sincronicidades, es decir, a patrones. Es decir, concretamente números repetidos, que son números de ángel, es un tema muy interesante. Creo que tú sabes más de eso que yo. Yo sé mucho de ángeles porque realmente hablo Sí. con ella. Claro. Déjà vus, todo lo que sean patrones que detectes en... Yo, por ejemplo, me pasa mucho que detecto a mi alrededor cuando, por ejemplo, todos mis amigos están pasando por un drama. Absolutamente todos, por un drama además con
la misma esencia. Y entonces detecto que está ese mensaje en el aire. Ujú. O sea, Total. me pasa muchísimo. Yo siempre me pasa que, por ejemplo, yo que sé, tengo un drama en mi vida con el romance y todo es romance de repente en el mundo, todo es romance. Sí. Películas de romance, Ujú. libros de romance, empezamos a hablar de romance en clase, etcétera, etcétera. Claro. Por ejemplo, ahora mismo está todo el tema, bueno, esto es más político, Sí. pero ahora mismo está todo el tema de las personas trans en Estados Unidos, sobre todo con las infancias trans, y ahora estamos hablando en mis clases de francés de los derechos de la infancia. Y también estamos dando pronombres en lengua española que parecen unas gilipollas, pero es que, o sea, flipante. Sí, pero se une todo. Y es como que todo está unido. Y El hecho de notar siquiera esas sincronicidades es un signo. Yo creo que eso está pasando todo el rato. Lo que pasa es que lo notamos más fuerte en X ocasiones. Exacto. Porque, no sé, por ejemplo, es que a mí me pasa de que, no sé, de repente todo el mundo se siente solo sin amigos. Y todos mis amigos, y dejan de hablarme todos porque todos están con el mismo drama. Sí. Y entonces, y todo así, incluso encontrármelo en Twitter, o sea, ya no mis amigos que pueden estar conectados, que no, porque tengo amigos en todas partes, pero... O sea, porque los móviles no escuchan. Las palomas. Las palomas no escuchan. Pero en plan de que, pero eso es otro tema, que yo no pienso algo, o sea, yo no estoy, yo no al revés, dislexia, perdón, yo no estoy hablando de algo, yo noto ese patrón, pero yo no lo he hablado en ningún momento, y de repente me sale también en Twitter, y yo solo lo he pensado, y no lo he hablado con nadie, y nadie a mi alrededor lo ha hablado. Sí, sí. Y sale también un montón en mi timeline, en Instagram, en todos sitios, o sea, cositas así que detectas de, ok, esto es un mensaje que tengo que captar, Ajá, esto es un mensaje que está ahora mismo conectado. A mí me pasa mucho con los números. A mí también. Con los angel numbers, o sea, es que de repente empieza a ver el 222 y es que lo veo por todas partes. Totalmente. Que no es el meme este de normal que te encuentres números angel numbers y estás todo el puto día con el móvil. No es eso. No, es pero, que- por ejemplo, yo soy una persona que mira mucho la hora porque soy una persona extremadamente ocupada. Sí. Para nada porque tengo ansiedad, pero también porque tengo mucha ansiedad, pues yo tengo que mirar todo el rato la hora. Entonces, que miren la hora, yo que sé, 4 veces en un día y las 4 veces sean números angelicales, como que ya empieza a decir, bueno, calm down. Sobre todo que suele venir mucho por la noche. O sea, tipo a mí 20, también. 20, 21, 21, 22, 22, esos números siempre los suelo pillar. Y Sí. no entiendo mucho por Que bueno, explica qué son los angel numbers para la gente que no lo Claro. sabe, porque seguro que hay alguien que no lo los sabe. números angelicales para vosotros, bueno, y las sincronicidades en general. Ujú. Pero sobre todo, por ejemplo, los números, ver muchos números, normalmente quiere decir que estés alineado con el universo, que estás en un buen camino. Ya ver mucho un número concreto puede tener otro mensaje específico. Ver combinaciones de números, no tiene que ser solo números repetidos como el 22-22, también pueden ser números espejo como el 21-12, que es 2-1-1-2, o números en secuencia como las 12-34, 1-2-3-4. Claro. Y en general se llaman números angelicales por los ángeles, porque como los ángeles te hablan, no tiene por qué ser ángeles, los guías en general que tú tengas te pueden hablar, en mi caso sí son arcángeles, y a los arcángeles a algunos les gusta mucho hablar. San Miguel, que lo tenemos aquí, el político, le gusta mucho hablar, entonces es una persona que siempre está mandando mensajes. La velita está... La velita, por ejemplo, de hecho San Miguel está relacionado con el fuego, entonces que la velita esté dando vueltas, está haciendo cosas Sí. extrañas, puede ser, ¿eh? En general, Sí. señales, que cada una tiene un mensaje, eso tiene que ver con la numerología. Eso Si iba a decir, veis directamente. cualquier libro de numerología, os aparecerá un apartado dedicado a eso. Exacto. Y cada secuencia de números pues tiene un mensaje específico. Entonces es como que cuando se te repite mucho es algo que el universo te está intentando decir, y si miras el significado pues del 1-1-1 o del 12-12, te aparecerá un mensaje, cada uno es diferente. Y Claro. seguro que os sentís identificados con lo que os aparezca, porque a mí siempre me pasa, ¿eh? Siempre. Pues cada vez que veo el significado de un número que se me está repitiendo muchísimo, digo, joder, es que esto me hacía falta, Es justo ahora literalmente mismo. una situación que se me da ahora. Claro, Sí, sí. a mí, por ejemplo, no me pasa mucho lo de ver los números repetidos. Eso es algo que... Cuando sí que me pasa lo de estoy alineada con el universo, voy por el buen camino, lo que sea y tal, y me lo tomo como una señal, un pat de tranquilidad, ¿sabes? Ujú. No tengo el gato aquí, pero un pat, ¿sabes? Sí, te lo estás haciendo bien. Sí, pero a mí me pasa sobre todo con el mensaje. Ajá, Eso lo sí. noto muchísimo, ese tipo de patrones. También porque soy autista, no todos los patrones, pero los noto mejor precisamente por eso. Sí, Pero, también pueden bueno. ser otras sincronicidades como, yo qué sé, a veces te sale en el tarot todo el rato el mismo mensaje de, a lo mejor, o te difiere el tarot que pienses en
Xflor, por ejemplo. O estás todo por la calle y piensas en Xflor y toda la puta semana es con la flor, en plan, pues una rosa pues ya es toda la semana con rosa, o toda la semana con lirio, o toda la semana con eso también no tiene que ser solo cosas físicas, sino que te venga una idea y de repente ya el mundo físico como que es todo eso. Alexa reproduce rosas baila la oreja de Van Gogh. Bueno, vamos a como pasar al siguiente, más que nada por falta de tiempo. Que sobre todo, hablando de falta de tiempo, más que nada porque he visto los 4 siguientes, 4 siguientes y me doy cuenta de que ya hemos hablado de ellos. Porque son cuando a una temprana edad, capaz de ver muchos puntos de vista, bueno, eso, capaz de ver muchos puntos de vista, ¿no? Pero lo de que se hablen a ti fácilmente y los lugares con gente te trenan, ya lo hemos hablado, por la hipersensibilidad y demás. Pero te das muchos puntos de vista, no lo hemos hablado. Sí, te dan muchos puntos de vista en la misma situación. O sea, porque eso normalmente no es fácil de hacer. Tienes que estar, incluso cuando estás entrenado para... te entrenas para poder como solucionar problemas de manera más efectiva y tal a nivel mental. Incluso ahí es muy complicado no ver solo tu punto de vista, sino que encontrar un punto medio, cuando lo tienes mucho más fácil. A mí hay veces que me viene, pero en plan sin dificultad alguna. Y eso yo creo que tiene más que ver con estar más alineado, más abierto. Yo lo interpreto un poco como tener facilidad, sobre todo para resolver conflictos. O sea, es esta capacidad de hacer de mensajero entre las partes cuando hay algún tipo de conflicto. Siempre como que te eligen como de mediador. Siempre. Porque sabes, primero no juzgar a nadie por la versión que te esté contando y segundo poner como las dos o las tres o las que haya de acuerdo y llegar a un punto en el que todas se tocan. Y eso es una habilidad muy asertiva y que no todo el mundo es capaz de hacer. Porque siempre, o sea, tendemos a imponer nuestro punto de vista y a mirar por nosotros mismos, que no necesariamente tiene por qué ser malo. Pero cuando tienes esa habilidad mediadora de poner a todo el mundo de acuerdo en algo, eso es un signo y también importante. eso designa mucho carácter de liderazgo. De hecho, si eres una persona alineada, yo por ejemplo soy una persona con mucha ansiedad social y muy alineada también, y más de una vez me han dicho, Micaela, tú deberías ser delegada de clase, tú deberías ser la líder de no sé qué. Yo, no, porque más que nada por el tema de responsabilidades y demás, pero dice mucho también como que tiene ese como aire de coño, esta persona es capaz de liderar a la gente, es capaz de ver los puntos de vista de la gente, los problemas de la gente, ponerle soluciones, etcétera, etcétera. Como que eso también se añade en eso, porque al fin y al cabo un líder tiene que ser capaz de ver todos los puntos de vista. Sí, a mí me gustaría recalcar sobre todo eso, que yo a veces, o sea, yo soy capaz en general, creo, de eso, estoy tratando de mejorarlo todo lo posible, pero hay veces que igualmente me sigue costando, pero hay veces que es que me sale solo y de repente me viene toda la cabeza y muy de repente como un flash, como estuvimos hablando ya, y eso me parece que es más de que estás alineado. Sí. Pero bueno, vamos a seguir. Un punto interesante, que a mí me encanta este punto, y es conectar con los elementos. Sí, a mí eso me parece súper interesante, porque es algo que me pasaba desde pequeña y hasta que no aprendí sobre magia, sobre esoterismo, no me di cuenta de lo que realmente era. Pero a mí siempre me había, no sé, siempre he conectado mucho con los elementos, tipo con el océano, con el incienso, con el viento. A mí todo el mundo siempre me dice, odio el viento, no lo soporto, y a mí me encanta. O sea, es que me encanta sentir el viento en la cara, me encanta que me arrastre para atrás, o sea, no solo ya por la sensación física, a lo mejor de bañarte en el mar, o de sentir el viento, o de mirar una fogata, sino lo sentía como algo mucho más profundo, pero que no sabía ponerle palabras, porque claro, al final era una niña, ¿no? Y no, ya te digo, tenía cero conocimiento sobre magia y en general. Pero el hecho de que te sientas atraído por una fuerza que no sabes explicar, por los elementos, también por la tierra, ¿no? Por el sentir la tierra en las manos, o la hierba en los pies, todo ese tipo de cosas, creo que es muy importante. Si tienes esa conexión, que también es como el punto que decíamos de sentir conexión con la naturaleza, si tienes esa predisposición hacia los elementos, también es una llamada muy fuerte. De hecho, la conexión con el océano es como muy brujesca, porque el océano está conectado con la luna. La luna es lo que causa las mareas, entonces la conexión con el océano, el ver el océano, por ejemplo, yo ya he dicho que el océano da mucho miedo y es verdad, a mí soy una persona que, o sea, no tengo talasofobia para nada, pero el océano da miedo, coño, es una cosa gigantesca y enorme, llena de cosas que no conocemos
Y aún así tengo esta fascinación y este aprecio y este amor por el océano que es que no puedo explicar. Como yo necesito bañarme, o sea, necesito bañarme en el océano. Y necesito estar en el océano, vivir cerca del océano. Y es una cosa que, bueno, esto ya es personal, de que a mí me hace mucho. O sea, es como. Me gusta mucho el océano, el mar. Y eso también es muy brujesco en general. Y luego también. También hay que decir que. Perdón por interrumpir. Nada. También hay que decir que elementos también pueden ser elementos como la luz y la oscuridad. A lo mejor es una persona a la que le gusta mucho sentir la luz del sol en la cara. A mí me encanta sentir la luz del sol en la cara, o sea, yo es una cosa que me fascina. O estar en la oscuridad. Muchas veces hay gente a la que le gusta mucho estar en la oscuridad por ninguna razón. A lo mejor está en su casa tranquilo y está en la oscuridad, simplemente. Y le mola, pues ya está. Claro. Papá, weirdo, en plan. Sí, yo diría sobre lo del agua y tal, porque por ejemplo yo puedo hacer cosas con el incienso y resulta que tengo predisposición a eso, pero no me siento llamada por eso, pero sí que me siento muy llamada por el agua. Y de hecho cuando voy a la playa o lo que sea, me encanta estar en el agua porque es tan sanador. Sí, O sea, sí. no soporto estar debajo del agua, es una cosa que no me da muchísima ansiedad. Pero estar en una zona segura que sé que no voy a, que va a cubrirme solo el cuerpo y tal, es que siento que me sana. Sí, 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 es totalmente. muy sanador. Es que ir a la playa es súper sanador, porque es que además tiene muchísimas... o sea, es que es muy mágico el agua con sal. Sí. Literalmente es Sí, una claro. herramienta mágica de purificación. Literal. Otra red flag, la gente que dice, es que no me gusta la playa, porque es que la playa es muy aburrida, en plan, métete en el agua. A ver, yo prefiero el río, la verdad. Sí, Pero pero me gusta. estar en la playa, ¿qué haces en la playa una tarde entera? Bañarte. No, a ver, como, claro. O sea, que estoy... ¿Qué aburrimiento de playa? Pues bañate, cariño, que pasamos venidos, ¿sabes? Pero Es que vas a eso, o sea. es como... Pero bueno. Otra cosa interesante, encontrarse muchos elementos protectores, tipo anillos, amuletos por la calle, porque sí. Yo he sido una persona que se ha encontrado, fíjate tú la cosa que me encuentro muchísimas alas de mariposa, LOL. que es una cosa dificilísima de Sí, encontrar. muy complicado. Lolazo. Me encuentro muchísimas alas de mariposa, también muchos amuletos, me he encontrado manos de Fátima, me he encontrado cuarzos, me he encontrado anillos del mal de ojo, Monedas de la suerte, lo típico. sí, pero porque sí. Plumas también. Plumas, sí. Muy normal ver. O a lo mejor no te las encuentras, pero las ves de lejos también. Ujú. Sí. Que encontrarse también, pues, al fin y al cabo, como un poco rapidez de la sociedad, encontrarte cosas en el suelo es difícil. Sí. Claro. Pero No me pasa, la eso, y la moneda, yo me encuentro muchas monedas siempre. Y veo muchas plumas, pero sobre todo muchas we're- monedas. Because we're queer. Cada vez que voy a traducción, pues que voy a ver plumas. No, pero veo muchas plumas y es verdad. Y eso también tiene que ver mucho con la conexión con los ángeles y demás. Que en parte también creo que por eso me llama tanto la luz y cosas así. Claro. Qué típico queda todo. Yo no, a mí no me pasa mucho eso, o sea, a mí lo que me pasa es que me encuentro un montón de cosas de perlitas y cosas así, de pulseras, pero vamos, eso creo que más bien porque hago pendiente y cosas así, pero no me suele pasar mucho eso, de alguna manera me encontraba así y tal, pero no mucho, eso no me... Es que las brujas encontramos lo que buscamos, o sea, las personas buscamos lo que encontramos lo que buscamos. Sí. Entonces, si las brujas estamos buscando elementos mágicos en todo y los vemos en todo, o sea, Pues todo es vienen magia. a nosotros. Pues literalmente los vamos a encontrar sí o sí, o sea, sin más. Y también es que cuando, o sea, lo mismo que cuando, no sé, es que es ley de la atracción, al final, Sí. ¿no? Estás buscando algo y se te presenta. Sí. Lo mismo que cuando se te pierde un amuleto. Lo mismo, o sea, si se te pierde o se te rompe es por algo. No lo intentes resucitar, porque es por algo. Sí, te ha protegido de algo. O sea, te ha protegido de algo, si no quiere volver, no quiere volver y ya está. No lo Claro. busques y a veces aparecerá cuando vuelvas a estar alineado, cuando vuelvas a tener una energía bonita, va a aparecer de nuevo. Claro, ay, a mí me pasó una cosa, que es que yo tenía como un colgante que era de Harry Potter, pero bueno. Tuve mi época, todo el mundo tuvo esa época creo. Pero, bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. La cosa es que yo tenía como un amuleto que me encantaba y tal, que me acababan de comprar de hecho, entonces yo lo llevaba todo el día encima. Y fue súper raro porque era metálico, además. Entonces, yo estaba en una zona del salón, no me moví de esa zona del salón, yo estaba toqueteándolo todo el rato, en plan así, y desapareció. Literalmente desapareció. Busqué por toda la mesa, por todo, llegamos a mover todo el salón tiempo después y todo, y era de metal. Si se había caído al suelo, que además estaba en silencio completo, se habría escuchado. Y aparte de que movimos todo el salón, no apareció. Y desapareció de la nada, lo llevaba puesto. Te protegería de algo. Porque es que como dijimos No en me el...
Si Como estás casado con tu madre, no sabes de qué te proteger. I mean, yeah. Porque como Había dijimos en fantasma, el ¿eh? capítulo anterior, un objeto mágico no tiene por qué específicamente Mm. ser algo que ya de por sí en los libros sale que es mágico. Si Claro. es un elemento de confort que tú asocias con algo bueno, con algo que te protege, ya puede ser un Sí, amuleto. yo no totalmente. lo asocié con algo que me protegía, pero sí lo asocié con algo que me gustaba mucho, 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 porque además era mi favorito. Tenía uno dorado y uno plateado, que era el típico relojito este. El giratiempo. El giratiempo. Yo tenía los dos giratiempos y tenía el dorado y me encantaba y lo llevaba a todas partes. Y Es que además el giratiempo es como muy mágico, ¿no? Sí, eso es cierto, era un elemento muy mágico. Pero eso me desapareció de repente. Pero de repente que no lo volví a ver y no estaba en la mesa, no estaba en ninguna parte, me moví por la misma parte. O sea, tú imagínate, estaba dando vueltas por aquí. No estaba aquí, no estaba en el suelo, no estaba en ninguna parte. Sí, sí, es que es lo mismo. Es que las cosas mágicas pueden ser cualquier cosa de confort, ya Claro. sea porque a ti te la ha dado una persona que quieres mucho, o simplemente porque te da confort en realidad. Por ejemplo, Sí. yo tengo un peluche que lo tengo arriba, de hecho, de esta casa, que, o sea, siempre me da mucho confort porque literalmente era como el único amigo, entre comillas, que yo tenía cuando era niña, era como muy triste todo. Pero lo tengo allí y me da mucho confort tener allí ese peluche porque es como Claro. mi amuleto, literalmente protege. me protege, me da seguridad, me recuerda de dónde vengo y tal. Mm, Y es muy sanador también. Sí. O sea, tiene una energía así muy tranquila. Qué Entonces, bueno. A mí, esta última cosa, y ya seguimos adelante, es que yo en mi casa pasaban cosas raras. O sea, en general pasaban cosas raras. Ya he dicho que eran muy tóxicos, pero aparte de que ahí había mínimo un fantasma, sí, y sospecho que varios, y sospecho que sé cuáles son. Pero es que en mi habitación, por ejemplo, yo tenía, no sé, un castillo también de Harry Potter, de nuevo, en una época muy fuerte, ¿vale? Pero un castillo montado y como mi habitación siempre estaba hecha un desastre y tal, pero un desastre que no os podéis imaginar, había un montón de ropa en el suelo y el montón de ropa llegaba hasta aquí, ¿vale? Yo no lo movía en meses. En medio de esos meses, cuando ya estaba ese montón ahí, monté ese castillo, lo dejé en mi habitación todo y estaba en la otra punta, en el armario, ¿no? Porque tenía como un huequito, pues lo dejé ahí sin castillo. A ese castillo se le iban cayendo piezas y aparecieron piezas debajo del montón de ropa que llevaba ahí más meses que el sin castillos. Piezas sueltas qué miedo. en el centro. Un felicito. Ghost. Y me pasaban un montonazo de cosas así en esa casa. O sea, muchísimas. Y hablando de espíritu, que es nuestro siguiente punto. Sí. Y creo que soy la CEO de ver cosas raras. Bueno, el CEO en realidad es nuestra cámara. Porque, Empezar a ver ver cosas tipo espíritus, tipo auras, sombras, cosas que se mueven, cosas así. Que cosas, personas sombra. Abrimos el melón tema de personas sombra. Personas sombra creo que ven el 90% de las brujas. Sí. El 90% de las brujas hemos visto o vemos regularmente personas sombra. Yo no veo. A ver, Yo no veo todavía, me faltarán unos niveles para llegar ahí. te Supongo. falta tengo campo. Me falta campo. Te falta muy chica. Sí. No, Me pero falta brujería. literalmente, o sea, hay veces en las que literalmente la persona sombra la tienes directamente delante. Sobre si son malas o no, ya no entro porque eso ya da para un Sí. podcast entero. Pero, por ejemplo, también el tema de ver auras, que yo no veo auras, pero yo sí veo espíritus. Yo he visto alguna aura. Nuestro Sí. cameraman ve efectivamente aura, muy fuerte. Ya le invitaremos de invitado especial cuando hablemos de ver fantasma y ver aura y ver cosas. Sí, Porque es eso verdad. también va a dar por el piso de podcast. Es que eso es Totalmente. para Y también. para dos casi. Yo creo que tengo predisposición a ver espíritus, lo que pasa es que no lo he... Nada explotado. No lo he explotado, en parte porque es que esto es un punto que quería decir también antes, y es que no tengo la salud mental bien. Voy a traer malos espíritus y no tengo ganas. Es- Igual A que... ver, en los espíritus lo atrae no solo la salud mental, sino también la predisposición que tú tengas a eso. Claro, Y también. no todo el mundo tiene carácter ni tiene predisposición para ver espíritus. Muchas veces los espíritus dicen, yo a esta persona no me puedo parecer porque esta persona la palma, literalmente. Que yo creo que por eso en parte veo espíritus y he empezado a ver espíritus más o menos bien ahora, aunque no lo estoy explotando mucho, pero debería. Que es por eso, porque yo sí tengo una predisposición más a los temas mórbidos, oscuros, de muerte, de todo eso. A mí esos temas pues no me dan un shock increíble, ¿sabes? O sea, realmente quería hacer funeraria. Entonces, Claro. no son unos temas que a mí me den mucho de pero sí que hay gente que a lo mejor tiene predisposición, como dices tú, a ver espíritus, pero los espíritus no se muestran o mismamente tus propios guías pueden estar bloqueando, o tú mismo puedes estar bloqueándolo. Yo creo Porque es que
que no se lo he pasado bien. Hay que estar preparado. Hay que estar muy preparado. Yo, por ejemplo, todavía no soy capaz de entablar una conversación ni comunicarme 100% ni recibir a lo mejor mensajes fuertes de espíritu. Y yo creo que parte también es por eso, porque tampoco estoy en un estado mental bueno, que yo los vea, de que ahora vengo el espíritu a decirme cómo se murió. Pues, a ver, tú, o sea, sabes, porque muchas veces te lo muestran con tu cuerpo, entonces a lo mejor si un espíritu ha muerto de cierta forma, tú empiezas a sentir lo que esa persona sintió. Y yo ahora mismo Sí, no y tengo sientes cuerpo esa para eso. energía y te transmite esa energía. Y claro, yo la cosa es que creo que sí que tengo de predisposición porque tuve un sueño bastante turbio, de hecho, con un espíritu que había en mi casa, pero y que después lo vi despierte. Pero yo sé que tengo de predisposición, pero yo misma lo bloqueo, estoy completamente segura, porque es que no tengo, o sea, ya bastante tengo con los vivos y ya bastante inseguridad tengo con los vivos. Si me tengo con lo vivo ya. No, es que es verdad, o sea, ya bastante inseguridad tengo a la hora de hablar con un vivo, como para encima ver con personas o lo que sea, y yo salude a alguien y de repente estoy saludando a una pared. Ya bastante tengo. Mi vecina. Literal, sí, o sea, no podría. Y esta casa, como hemos dicho, es literalmente un sitio de paso de espíritu, Sí. en plan, no es broma, es un sitio de paso de espíritu. O sea, que aquí hay espíritu, no 24/7 hay espíritu en mi casa. Que yo vivo aquí, en plan, estamos grabando, pero yo vivo aquí, entonces. Claro, como, claro. hay espíritu en esta casa, de hecho, pues. El espíritu, ¡ay! Yo Pero eso es sospecho, bueno, está protegida la casa. sospecho que donde yo vivo también, porque alguna vez he utilizado el péndulo y un espíritu se ha puesto a hacerme bromas en plan de, bueno, el cámara se acordará. No está atendiendo. Bueno, que en plan, yo estaba como, vale, ok, estás aquí, ¿cuál es tu nombre? Y me dice un nombre completo que además tenía más o menos sentido y que era como un nombre de un rey antiguo y no sé qué. Y de repente le pregunto, ¿pero este es tu nombre de verdad? Y me dice, no lo sé. Y le digo, ¿pero tú sabes tu nombre? Y dice, no lo sé. El espíritu de la casa han desactivado la cámara un momento, pero hemos Sí, vuelto. pero bueno, eso, que yo estoy completamente segura de que es una zona de paso porque, en plan, tenemos sal detrás de las puertas y todo, no dejamos que entren espíritus malos. Pero sí que es cierto, y limpiamos la energía y todo, en nuestra casa somos muy conscientes de energía. Pero sí que es cierto que, en plan, hay espíritus y solamente he hablado con ellos cuando yo he dicho, ok, voy a coger un tablerito, que al final era una ouija, pero era una ouija más suave. Sí. La ouija se puede hacer con todo, en realidad. Sí, Ya, es yo verdad. he hecho ouija entre comillas, Si por tienes eso. un puto teclado y No un digas vaso, se tanto, puede. pero sí que ouija se puede hacer Sí, con sí. No voy a decir cómo, pero se puede. Si tienes un teclado, se puede. Ya, es que, o sea, yo cogí simplemente un papelito impreso de rayas y cada raya era una letra y yo solamente me comuniqué para el nombre, pero que yo podría haber hecho ahí algo. Claro, Y me aseguré de cerrar todo y todo, siempre soy muy consciente de ello, De pero... hecho, es que yo estaba en francés y esto no lo hagáis, nunca se hace estas cosas, esto no lo hagáis. Pero yo tengo una aplicación de Spirit Box y yo en francés me puse en plan de, vamos a ver si es espíritu, jijaja, no lo hagáis en plan, un ¿Dónde poco de es? respeto. Pero estábamos ahí, las cosas todas de introducción, estas personas no, pero bienvenidos y yo, esperando a la profesora y literalmente yo dije, vamos a ver si es espíritu, no sé qué, puse la Spirit Box y el puto fantasma dijo, bonjour, y yo dije, toma. Suficiente. Y luego empezaron a pasar cosas extrañas en la clase, pero bueno. ¡Hostia! Pero bueno, cosas extrañas pasan siempre porque la facultad de traducir está un poco hecha mierda. Un poco ham. Sí. Es un poco... Sí, un eso poco hay que hunter. ir un día allí. Pero eso ya haré algún día un proper espiritismo, cuando sepa hacer espiritismo properly. Y eso. Pero vamos, que sí que aprendáis a protegeros porque vuestra casa puede ser un de este paso. No es necesariamente malo, solamente aseguraos de poner una protección de lo que dijimos, romero, o sal detrás de las puertas y con eso se soluciona. Sí. Exacto. Y el siguiente punto pues sería que te atraen ya seres mitológicos, folclóricos, como de repente tiene como una hiperfijación grandísima en hadas o en duendes o en una mitología concreta. Exacto. Que seres mitológicos, muchos de ellos, como por ejemplo la hada y los duendes, no son otra cosa que espíritus. O sea, las faes, como dicen en Irlanda, son espíritus, entonces son energías espirituales muy antiguas y demás. Y de hecho, en tu casa puede haber un hado ahora mismo, o un duende, lo típico que dices, ¡ay, duende en esta casa! No vamos a hacer la broma porque puede ser verdad. De hecho, Es en que es casa de un cierto. amigo nuestro, una vez había un espíritu y a mí se me ocurrió decirle a mi amigo, mira a ver si es que es un hada. Porque te lo dijo San Miguel, de Porque hecho. esa amiga de hecho me dijo hada. Y dije, ¿qué? Y dije, mira a ver si es una hada. Y era una hada efectivamente. Sí, Entonces, sí. las hadas son una Sí. espiritillo muy
y estaba interviniendo, entonces no podíamos comunicarnos con nada porque estábamos haciéndolo como en grupo y preguntando de si hay algo que me tengas que decir, no sé qué, porque él estaba él contactando y nos lo decía. Y fue como, que hay un hada que nos está impidiendo. Sí, que hay un hada haciéndose pasar por un bicho, que eso también es muy importante decir. Sí. Cuidado con la energía, que intenta pasarse por cosas. Porque, Sí. hay que saber hacer las preguntas, o sea, por ejemplo, el péndulo no lo toméis a broma, porque es que hay que saber hacer unas preguntas e informarse muy bien primero, porque es que si no te puedes estar hablando un demonio fácilmente. Sí. Hay mucha gente que se toma el péndulo de una forma muy a la ligera, Es que yo no y lo el sé, péndulo es una herramienta mágica muy poderosa. Muy Sí, fuerte. y que yo las pocas veces que lo he utilizado me ha dado respetito y por eso lo utilizo cada 1000 años, porque sé que es que las energías son tan fuertes, porque hace un año que no lo utilizo fácilmente, lo tengo ahí bien cuidado y tal, pero limpiando la energía de las cosas, por cierto. Y Sí, eso. también limpiar la energía de las cosas, por favor. No seas como yo. A mí me pasó que una vez hice un hechizo de amor propio y de reconectar conmigo misma y con mi niño interior y todo esto. Y esa misma noche soñé con unos puntitos de luz que iban flotando como una especie de luciérnaga. Sí. Y yo al despertar, yo interpreté que soñaba con hadas. Eso son hadas. Y busqué el significado, porque los típicos libros de sueños, ¿no? Y todo esto, busqué el significado y ponía que soñar con hadas tenía que ver con tu niñez y con tu pasado y tu yo infantil y la fantasía y todo esto. Y yo, Es muy común. que mi hechizo ha funcionado y hecho, se me han manifestado las hadas en sueños. Qué fuerte. De hecho, es muy común que cuando tú revives un trauma o lo que sea, por ejemplo, yo ahora mismo con mi espiritual awakening que estoy leyendo ahora mismo, de mierda, pues me ha venido sobre todo porque yo he empezado a revivir traumas de la infancia y he empezado como a desbloquear cosas de la infancia y a sanar a este niño interior al fin y al cabo. Y es muy curioso y muy cookie, pienso yo, que también he empezado como una especie de obsesión por la hada. De hecho, es que mi pantalla de bloqueo del móvil es un hada. O sea, me gusta mucho la hada. De repente, como que. Y nunca había tenido esta hiperfijación por la hada, pero de repente, como que me ha venido la hiperfijación de la hada. Y no, no de las fae irlandesas, que sí que me atraían mucho, sino de las hadas occidentales que conocemos, que son típicas muchachitas con florecitas en el pelo y alas mágicas de insectos y no sé qué. O sea, como muy centrado en eso y como que no se me va esa idea. Y es muy común cuando estás sanando el niño interior. ¿Habéis escuchado eso? Sí, es el aire. Es el aire, en mi caso. Vivo aquí, ¿vale? Sé cuando hay un fantasma y cuando hay el aire. Vale. Pero es como muy curioso el hecho de ver hadas y cosas así. Y también un poco conectar con la naturaleza tiene mucho que ver con las hadas también. Y con los seres mitológicos y folclóricos, porque muchos de estos seres también, al fin y al cabo, muchos representan esos efectos, elementos y fenómenos. Claro, es que a ver, también un poco de aclaración. Habrá gente que no tenga nada de idea sobre el tema de los elementales. Los espíritus elementales, ¿vale? Que pueden ser hadas, duendes, cosas así, son energías que representan algo, ¿vale? O sea, como en la mitología griega, o que es nuestro antecedente más directo para que lo entendamos aquí en Occidente, pues los mitos se daban para explicar cosas, para explicar fenómenos meteorológicos o lecciones de vida o cosas por el estilo. Entonces digamos que lo que nosotros llamamos como un hada o un duende o un elfo son, digamos, la manifestación física, ¿no? El nombre que nosotros le hemos puesto a una energía que nos viene a explicar algo o que representa una enseñanza o cosas así. Simplemente, ¿vale? Sí, es el mismo conocimiento de cuando te enseñan cultura clásica y te dicen, ok, esto empezó para dar explicación de los gallos. Pues un poco lo mismo, a cosas que no entendemos. Exacto. De hecho, la hada, que se me había olvidado decir esto, es que la hada suele tener una energía muy infantil. Por eso mismo, porque está muy unida a la juventud y a la infancia y a sanar al niño interior y todo eso. Entonces, normalmente cuando hay un espíritu en una casa que es muy infantil, que tiene así como una vibes muy childish y tal, eso es porque es un hada. También puede ser el espíritu de un niño, es muy común, lo que pasa es que los espíritus de niños
por desgracia, no suelen ser muy joviales. No, Los pobres. no mucho. Suelen tener cierta energía juvenil y tal, pero no Sí, suelen es como ser muy de- felices como un hada. El hada es que se distingue mucho, o sea, de verdad que un Sí, hada... el espíritu de un niño realmente es como un poco de juega conmigo y ser mi Sí, amigo y tal, y mucha necesidad emocional. Tienen, de hecho, Ujú. tienen Mm, una vida muy, muy madura, por así decirlo, porque, Sí. o sea, al final acabó pasando una cosa muy fea. Claro, entonces... Pero, o sea, las hadas no, las hadas tienen un sentimiento muy jovial, muy, Mm. muy de la niña y se distinguen muy bien por eso mismo, porque empiezan a sentir como este coquilleo, así, jiji, jaja, empieza como la energía empieza a ser como muy divertida, como que... Muy Tinkerbell. Muy Tinkerbell, Sí, ¿no? totalmente, Literal, muy o sea, campanilla, ¿eh? muy Tinkerbell. Pensar en campanilla y ver si se parece más a eso o a Sí, sí, el niño fantasma de la peli de terror que visteis, ¿sabes? Sí, o sea, totalmente. Bueno, y ya lo último que teníamos apuntado era de que cuestionas todos tus pensamientos anteriores, pero ya hemos hablado, es la destrucción, es la De hecho, esencia. literalmente es muy bonito porque es como muy wrapping up todo porque hemos Sí. vuelto así circular. Ha Porque sido es así. literalmente en eso se basa en realidad. Sí, Creo que, o sea, todo esto está muy bien, obviamente, como guías para saber si te está dando el espíritu o algo, pero al final la guía más grande va a ser que tu visión del mundo está cambiando muy rápido, sí, de una forma muy drástica, de una forma muy bestia y está en un momento muy perdido de la vida y de repente es como que el mundo esotérico te llama, empieza a tener una... Ya eso viene como más después, pero el principal momento de decir eso en el Spiritual Awakening es, vale, se me está destruyendo toda mi vida es una mierda. Suele venir efectivamente porque al destruir esos valores y esas creencias, pierdes relaciones, pierdes sentido de ti mismo, pierdes muchas cosas de la vida que realmente te hace daño, porque perder una relación no es algo bonito, Claro. pero sí es verdad que después que se dice, joder, fue un momento feo en ese momento, pero ha sido para mejor. En general, tener facilidad para el cambio, para el renacer. Sí, Yo, por sí. ejemplo, soy una persona que rompe ciclo y crea nuevo constantemente. sí. O sea, noto que estoy constantemente evolucionando, constantemente rompiendo viejos patrones, introduciendo nuevos. Y tener esa facilidad para no estancarte en un mismo modelo de vida, una misma versión de cómo ves el mundo, es súper importante. Sí, En parte es porque somos Scorpio. Claro, también, Entonces, pero comen mucho. estamos siendo de agua, punto. Somos seres de agua, sí, pero en Scorpio como que se nota mucho. Sí, El yo cambio. por ejemplo últimamente sí que me está pasando, pero porque me estoy centrando en trabajar en mí misma y eso de cierta manera ya es tener un espíritu awakening, porque centrarte en de verdad trabajar en ti misma y en de verdad leer sobre algo que te hace daño, saber que tienes eso y yo creo que eso ya se puede considerar un espíritu awakening. Sí, también, o sea, de hecho, el Spiritual Awakening que estamos pasando, tú estás pasando uno y yo estoy pasando otro. Sí. De hecho, Yo es que también es muy eso. En plan, ahora de repente estoy centrándome en mí misma, o sea, en mí misma, en mis traumas y en mis cosas, en que podría tener que cosas X, en esta persona, no sé qué, y es como que ya empieza a venirme nuevas habilidades mágicas como ver fantasmas y ver cosas y cosas así. Entonces es como... Es como level up. Nivel desbloqueado y nuevas habilidades desbloqueadas también. Totalmente. Digievolución. Y claro, y para pasar de nivel tienes que derrotar a final bosses. Exacto. Bicho. Claro. El final Que boss... son los traumas. Que eso el final boss Eres son los tú traumas mismo. que hicimos por el camino. Exacto. De Y hecho, bueno, vamos a ir cortando aquí porque llevamos más de una hora. sí, llevamos un pedazo de episodio. Llevamos un Que al episodio principio creo que he dicho impresionante. que al principio yo creo que he dicho que íbamos a hablar de 400 Sí. cosas y en realidad no, en realidad Bueno, yo tenemos una cosa, pero bueno. Vamos a Si hablar queréis más, pues al siguiente capítulo. Exacto. que habíamos dicho que íbamos a hablar de herramientas mágicas, pero lo siento mucho, chicas, no ha dado tiempo. Exacto. Pero bueno, para el capítulo que viene, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de herramientas mágicas que podéis usar para Exacto. vuestro camino en la magia, en vuestro altar. Y lo ataremos un poco con los tipos de brujas, porque Los en tipos de realidad brujas. son dos temas que van Para- muy de la mano, sí. van literalmente unidos. O sea, si hay un tipo de bruja normalmente utiliza X tipo de Ajá. herramientas, entonces no podemos hablar de si el otro, pero Claro. vamos a intentar hacerlo así un poco... Sí, bueno. porque además es casi introducimos otro tema para el siguiente capítulo. Exacto. Pero eso. Y hasta aquí hemos llegado y pues nada, The Pentaglam, siempre aquí para ayudaros, brujitas, Seguir viendo brujitas. este maravilloso podcast lleno de brujería bellísimo. Suscribíos, dan me Y gusta. bienestar. Campanita, no sé qué, todas esas Esa cosas. cosa. Seguidnos porque obviamente
hemos hablado del Spiritual Awakening, pero es que después del Sí. Spiritual Awakening viene la brujería. Exacto. Ahora hay que hablar de Claro. cositas más profundas. Que os vamos a dar también herramientas para protección y todo esto. Eso, aquí va a haber de todo. Bueno, un besito y nos vemos.